La hermana Berta decía que si no hay niños, no hay futuro. ¿Y verdad, no? Bueno, nosotros continuamos. He cambiado la temática de los domingos. Es decir, no estoy predicando el libro de 1 Tesalonicenses, estoy predicando acerca del asunto de familia y de matrimonio, así se llama la materia, matrimonio y familia. Y eso es algo que he tomado también para aplicarlo para mi futuro matrimonio, para mi futura familia, pero también por poder compartir el consejo de Dios, ¿verdad? Y sabemos que la palabra de Dios, Pablo dijo, no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Es por eso que su sangre no estaba en sus manos, porque en aquel día, va a ser juzgado por lo que él predicó, y él decía que predicó todo el consejo de Dios, y creo que esto es parte también del consejo de Dios acerca del asunto de familia. Entonces estamos tocando pasajes aleatorios que hablan acerca de qué es el hombre. El domingo pasado lo mencioné, y este miércoles también hemos visto acerca de lo que es un padre, qué mensaje transmite el padre, de que si se puede, o se puede, porque ella ha transitado ese camino, no está solo, y también creo en ti. Eso es lo que vimos el miércoles, es lo que un padre piadoso le transmite a su hijo. Y el que quiere saber más, cualquier cosa me pide la hoja que pude compartir ese día de revelación. Pero ahora vamos a ir a Génesis 38. Génesis capítulo 38. Es una historia como un paréntesis de lo que estaba empezando a relatar, que es la historia de José. Y acá en Génesis 38 habla de otro hermano, otro hijo de Jacob y un hermano de José, que es Judá. Y vamos a ver que esta es la forma de no actuar de un varón, de un hombre que sea de Dios. No es la forma de actuar. Y entonces yo lo puse como alguien que fue un hombre pasivo, un hombre que tomó decisiones, pero tomó decisiones malas, decisiones movidas por sentimientos que no eran de acuerdo o acorde a la voluntad de Dios, o acorde al conforme del corazón de Dios, como David tenía, ¿no? Ese corazón. Entonces vamos a ver esta historia, y yo le he predicado en el pasado, hace como 2 años, pero enfocándome de que Dios, incluso de algo que no es algo que es pecaminoso, puede salir algo maravilloso, porque Él lo que transforma de muerte, ¿qué lo transforma? En vida, ¿no? Él hace esa obra transformadora. Y Fares es alguien que forma parte de la genealogía de Jesús, aún sale de toda esta relación. Pero antes de adentrarnos en la historia, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque sé que no vuelve vacía jamás. Gracias, Señor, porque tú sabes la condición de cada uno de los hermanos que está aquí. Y considero, Padre, que aunque haya hermanas en Cristo, y yo sé que esta palabra será una palabra también para que ellos puedan aplicarle, que el Espíritu Santo le hable a sus corazones para que pueda aplicarle, independientemente incluso de su género. Pero sé que esta palabra es más directa para los hombres, y que acá haya también un cambio, Señor, una transformación en la forma de pensar, Señor, en la forma de concebir las cosas, en la forma de ver y de actuar. Ayúdanos, Dios, a poner en práctica tu palabra. Ayúdame a mí a poder transmitir tu palabra, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Así que te ruego todo esto en el nombre del Señor Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre, el alfa y el omega, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces en Génesis 38, y vamos a leer del versículo 1 al 14. La historia se podría decir, de Judá, el hermano de José, el hijo de Jacob. Dice verso 1: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. ¿Qué nombre, no? Er.
Verso 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Verso 5. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Verso 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Ahí entra en la historia Tamar. Verso 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová, ¿qué cosa? La vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán para que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Bueno, eso es algo que el que no lo entiende cuando se le pregunta a una hermana, o si es mujer, y si un hermano pregunta a otro hermano. Y si no, me preguntan a mí. Y si es un varón, me preguntan a mí. Y si no, le preguntan nuevamente a una mujer. Pero creo que ya todos entienden lo que está pasando acá. Verso 10. Dice: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los tranquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Vemos acá entonces a un hombre, Judá, que tiene 3 hijos, y el primogénito se casa con Tamar. Este era malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Le quita la vida. Dios le quita la vida porque él era malo delante de los ojos de Dios. No era por culpa de quién, de Tamar. Tamar no tiene responsabilidad en la muerte de él, el primogénito. Ahora, ¿le da por mujer a quién? A Onán. Era una costumbre y en cierta forma era algo legal lo que se hacía. Entonces los hijos que iba a tener de ese matrimonio, del segundo hijo de Judá, iban a ser herederos de la tierra de que le pertenecía a quién, al primer hijo, al primogénito, que ya había fallecido. Esa costumbre legal, esa forma de manejarse también es trasladada a la ley de quién, de Moisés, para los judíos. Es por eso que vemos en el libro de Ruth el pariente, el título o el concepto de pariente, ¿qué? Redentor. ¿Y quién es ese hombre que sale ahí a redimir a Ruth? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Boaz. Bueno, eso pasa después, unos 1000 años después aproximadamente, de lo que vemos de esta historia. La cuestión es que esto ya se venía haciendo antes de que la ley se estableciese para el pueblo de Israel. Bueno, a Onán, por hacer vileza, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Le quita también la vida, lo mata, por causa de que él no quiere procrear, no quiere dar descendencia, por egoísmo o por, vaya a saber, por muchas cosas que se han pasado por su cabeza, pero él no lo quiso hacer. Entonces él no cumplió con su responsabilidad y Dios lo mató. Ahora queda el menor, y el menor pareciera que no tiene la edad suficiente como para estar con Tamar. Entonces le dice: bueno, espérate el tiempo. Pero el tiempo pasó y ella no fue dada por mujer. ¿A quién? Al menor, ¿cómo se llama el menor? Sela, el menor. Entonces, son nombres raros, ¿verdad? Onán, Sela. Bueno, la cuestión es que ahora vemos a este varón que está actuando por temor o por cierta preocupación. ¿Por qué? Porque le dice en versículo 11, dice: y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo.
porque dijo, no sea que muera él también como quienes, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Él es dominado por la preocupación y por el miedo. En cierta forma, él estaba pensando y atribuyendo que Tamar era, ¿qué cosa? La responsable, ¿no? La responsable de la muerte de sus hijos. Entonces dice, entonces si a ella le doy por mujer, a mi hijo menor, ¿qué va a pasar? Se va a repetir, ¿qué cosa? La muerte, o sea, el patrón que viene dándose. Pero él, él no se dio cuenta y no percibió que ellos fueron responsables por su propia muerte, por su propia maldad, ¿o no? Eso es lo que dice el texto. ¿Y quién es el que le quitó la vida? Dios. Tamar no. Entonces no era una especie de, como le dicen, la viuda negra, así, alguien que busca eso por su esposo, ¿no? No, realmente ella no tuvo esa responsabilidad. Entonces vemos a alguien que está dominado por el miedo, por el temor de perder a su hijo, su único hijo, y por medio de eso dice a Tamar, andate, no estés acá, no estés cerca, porque vos traes, ¿qué cosa? La muerte. Vos traes una muerte a mi hijo mayor, a mi hijo el segundo, y ahora te vas a llevar al tercero, porque dice, no sea que muera como quienes, como sus hermanos. Entonces él estaba atribuyendo a que esa relación que ella tenía con sus hijos era lo que provocaba la muerte. Entonces vemos Judá que perdió sus dos hijos y por temor a perder el tercero, él hace esa acción para protegerlo y toma una acción humana. Ahora, él hace eso no obedeciendo al mandato de Dios. Es por eso que digo que un hombre que está dominado por el miedo es alguien que va a hacer, en cierta forma, va a tomar malas decisiones, o por el temor. Proverbios 29:5 dice lo siguiente. Proverbios 29, Proverbios 29, verso 5. No, es este, anoté mal. Ahí le voy a buscar. 29:25. Proverbios 29:25. ¿Lo tienen? Lo voy a leer. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es decir, el temor muchas veces te puede dejar, ¿qué cosa? Paralizado. O te hace tomar decisiones que no son acorde a lo que Dios quiere. Entonces ahora vemos a este hombre que se ve enfrente de la muerte de sus dos hijos, un dolor profundo en su corazón, porque nadie quiere perder a sus hijos. Y entonces por temor toma esa decisión, por preocupación, ¿verdad? Dice, aléjate de acá, anda allá, no estés acá cerca. Después vemos a otros hombres que quedaron paralizados frente al miedo, frente al temor. Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 15, ese hombre se llama Saúl. 1 Samuel capítulo 15, voy a leer dos pasajes que están cercanos al capítulo 15 de 1 Samuel. Y vamos a ir viendo varios pasajes, varios ejemplos, ilustraciones de cada punto. Vemos que un hombre pasivo, muchas veces dominado por el miedo, o un hombre que no toma el rol de liderazgo que Dios le atribuye, no como un dictador, no como un déspota, sino alguien, hombre bíblico, es lo que manda la palabra, un cabeza de hogar, como había establecido en Adán. Ahora, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 24, dice lo siguiente. Esto es Saúl hablándole a Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué? Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces,
la motivación de Saúl, ¿qué fue? ¿Por qué fue movido él? Por él, miedo. Miedo al pueblo. Y él siempre tuvo ese temor a las personas. Él cuando lo optaban por nombrar rey, que ya lo habían ungido como rey Samuel, y lo estaban buscando el rey, para coronarlo, para decir, mire, este es el rey, presentarlo. Donde él estaba escondido entre los equipamientos de los soldados del pueblo. Él estaba ahí escondido, no quería salir. Y siempre tenía ese temor y ese sentido de aprobación, de validación de la gente. Por eso él sintió mucho celo cuando la gente decía, después de que mataron a Goliat, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, ¿no? Y él ahí nomás, bueno, no reaccionó con miedo, sino reaccionó con enojo, con celos. Pero él siempre tenía ese sentido de dependencia de las personas. ¿Qué es lo que van a hacer? Ahora, en 1 Samuel capítulo 17, vemos otro hombre que es Saúl, pero en otra situación, también movido por el miedo. Lo primero le llevó a pecar, y de cierta forma también a quedar paralizado y no hacer nada. 1 Samuel capítulo 17, verso 10 al 11. Dice lo siguiente: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. ¿Ok? Él pedía a un hombre, a alguien que se enfrentase a quién, a Goliat. Y verso 11: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, y más adelante, en versículo 23 dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se oponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo, Gad, salía entre la fila de los filisteos y hablaba las mismas palabras y las oyó David. La cuestión es que él repetía esas palabras: dame un hombre que pelee, desafiando, y todos siempre tenían miedo, temor. Saúl tenía miedo. Entonces, un hombre que no está ocupando el rol de liderazgo, muchas veces es por el temor, por el miedo. ¿Por miedo a qué cosa? ¿Que las cosas funcionen cuando las cosas están funcionando bien? No. Cuando las cosas están funcionando mal, cuando las cosas que vos pensás que deben salir bien, o que deben salir como uno cree que debe salir las cosas, y salen accidentes o tragedias, como por ejemplo la muerte de sus 2 hijos. Eso no estaba en los planes de Judá. Los planes era que, bueno, tenga a su esposa y de ahí salga su familia. Pero no, era un malo y Jehová le quitó la vida, y el segundo hizo cosas malas también, no quiso crear descendencia, también Dios le quitó la vida. Eso no estaba en los planes de Judá, y él actuó de una forma que no debería actuar. Entonces, alguien que no está tomando buenas decisiones es muchas veces dominado por el miedo. Ahora, también Judá era dominado por la lógica o la conveniencia, no por la fe, no por la palabra de Dios, no por la fe en la palabra de Dios, sino que era dominado por lo que él podía ver, no solamente por el temor, por el miedo que lo llevaba a querer proteger a su último hijo, su único que le quedaba, sino también por falta de fe en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 28, dejen siempre en Génesis 38 porque es el pasaje que estamos viendo, pero en Génesis capítulo 1, versículo 28, voy a leer el versículo 27 para que entremos en contexto. Verso 27 del capítulo 1 de Génesis. Esto al inicio, al principio, cuando Dios ya hace la creación. Dice versículo 27 del capítulo 1 del libro de Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y verso 28: y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese era el mandato ¿para quién? Para Adán y Eva, porque dice creó al hombre y a la mujer. Era de multiplicarse, de llenar la tierra, de que pudieran tener hijos y esa, en cierta forma, portar la imagen de quién, de Dios, y así darle más gloria a Dios. Esa imagen fue corrompida por causa del pecado,
Ahora, pero nosotros podemos crecer y ser conformados a la imagen de ¿quién? De Cristo, de Cristo. Debemos ser conformados, y de esa forma nosotros tenemos gloria a Dios, cuando nosotros nos parecemos más a Cristo. Pero volviendo al punto de Génesis 1:28, ese era el mandato, de poder tener hijos que puedan dar gloria, o sea, portar la imagen de Dios a través de buenas obras y dar gloria así al único que se la merece la gloria. Pero en Génesis 38 vemos a Tamar, que está viuda, y sus 2 hijos murieron, no tiene hijos, y ahora el único que le quedaba, a la mujer que le correspondía, no le da por mujer. Entonces, ¿qué pasaba acá? Judá se iba a quedar sin nietos, sin descendencia. Eso es lo que iba a pasar. Él entonces, por temor y por querer sobreproteger a su hijo, no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, dada a Adán y también dada a Noé, cuando deshizo todos los hombres que eran malos y quedaron 8. Fue el mismo mandato para Noé, que se multipliquen, que llenen la tierra, que la gobiernen. Entonces, Judá, no, porque por temor a eso y por mirar la lógica era ¿qué? Que si la unía con Tamar, ¿qué iba a pasar? Iba a morir de vuelta, ¿no? Eso era lo que él pensaba. Entonces digo, no, mejor no, me prevengo de eso. La Biblia dice en Romanos que por fe andamos, no por vista. El justo por la fe vivirá, Romanos 1:17. Entonces, un cristiano debe moverse por fe, y eso es lo que vemos en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento vemos a hombres de Dios moviéndose por fe, no por vista. Pero también vemos a hombres repitiendo ese patrón. Por ejemplo, Abraham fue un hombre de fe, amén. Pero hubo momentos que también se movió ¿por qué? Por vista. Por ejemplo, también el ejemplo de Saúl, también ese otro hombre que se movió por la lógica, por la vista y no por fe. Pero vamos a ir a Génesis capítulo 16. Génesis 16. Vemos acá a Sara, que ella era principalmente la que desconfiaba, y Abraham cedió a esa desconfianza de la palabra de Dios. Génesis 16, versículo 1 al 4, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendréis hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años, que había habitado a Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, la cuestión que vemos aquí, a un matrimonio actuando por vista. Porque la lógica era, según el razonamiento de Sara, que ella era estéril, que no podía tener hijos. Y en otro pasaje la Biblia dice que ella era avanzada de edad, que ya se le había pasado el tiempo de poder procrear, de poder concebir hijos. Entonces, Sara primero, y Abraham, por su debilidad, atiende a ese ruego, ¿verdad? Y entonces vemos que ellos incumplen con la promesa, no confían en la promesa de Dios. ¿De dónde tenía que nacer el hijo de la promesa? ¿De quién? De Sara. Por eso en Gálatas vemos esa comparación: el hijo de Sara y el hijo de ¿quién? De Agar, el hijo de la esclava. Y vemos ese conflicto hoy en día también, porque todos los descendientes de Ismael son enemigos de los descendientes de Isaac. Y vemos ese conflicto, ese odio que se tiene entre Israel y árabes, o de la descendencia de ismaelitas. Lo vemos actualmente y no se va a ir hasta que venga ¿quién? Jesús en el milenio, y ahí haya paz. Pero va a haber eso siempre. Entonces vemos que un hombre que actuó por vista. También, por ejemplo, no lo vamos a ir allí, pero Moisés es un hombre que actuó por fe.
un hombre que actuó por fe. Abraham también actuó por fe, y está el ejemplo de cuando ofrece a Isaac, su hijo. Pero Moisés, por ejemplo, él llega al Mar Rojo, ¿verdad? Y está todo ahí, y todos empiezan a escandalizarse porque empiezan a ver a quiénes. A los egipcios, a los carros, al faraón que viene para esclavizarlos de nuevo o para matarlos. Y entonces ellos empiezan a tener ¿qué cosa? Miedo, temor, y empiezan a decir, no había tumba, no había sepulcro para que muriésemos allá en Egipto. Ellos querían seguir viviendo como esclavos y morir como esclavos toda su vida. Vino el miedo y los llevó a eso. ¿Y qué es lo que tenían por detrás? Detrás le esperaba la muerte, y al frente suyo estaba ¿qué cosa? El mar. No había escapatoria. Para los ojos humanos no había escapatoria. Pero ¿qué dice Moisés en ese momento? Dice, tranquilos, Jehová peleará ¿por quiénes? Por nosotros. Eso es lo que le dice. Ahora, ¿de dónde se puede concebir eso? ¿En qué corazón humano puede decir, allá me están persiguiendo soldados profesionales con armas sofisticadas, me están por venir y asesinarnos, y acá enfrente nuestro tenemos el mar, o sea, no hay escapatoria? ¿Qué persona podría decir, tranquilo, Jehová va a pelear por nosotros, Jehová va a dar salvación a alguien? ¿Saben quién? A alguien que tiene fe en Dios. Eso es lo que puede decir. Un hombre así puede decir, transmitir la seguridad y la confianza. No la confianza en uno mismo o en la persona o en su capacidad, sino la confianza en quién, en Dios. Porque él ya conocía el poder de Dios. No era el mismo Moisés de Éxodo 3 que decía, no, pero ¿cómo voy a ir? Si no, yo no tengo poder, ¿cómo voy a presentarme ante el faraón? Y le mostró señales, y le mostró señales tras señales. Hubieron 10 plagas en Egipto, ¿no? Hubieron 10 plagas, y por esa, la última le hizo que faraón cediese su corazón endurecido por un momento. Pero vemos que ya Moisés confiaba en el poder de Dios. ¿Y qué pasó con el mar? Se abrió. Entonces vemos a Moisés que está confiando en la palabra y en la promesa de Dios, porque Dios le había enviado para liberar, no para llevarlo a la muerte. La había llamado y enviado para liberar. Lo que tienen que tener en cuenta es que varones y mujeres también, que no debemos manejarnos ¿por qué? Por la vista, por la lógica. Porque muchas veces la lógica y la conveniencia nos hace llevar a pecar. Nos hace llevar a pecar. Es más fácil obedecer a lo que nuestro razonamiento humano nos dice en ese momento y no confiar ¿en qué? En las promesas de Dios. Es lo que sale en el momento, eso lo quiero hacer, ya sea que me genere por cubrir una necesidad o por cubrir un placer, un deseo que tengo, y de esa forma incumplir con el mandato de Dios. Sara se apresuró, y eso fue ¿qué cosa? Fue pecado, ¿o no? Así se Isaías, a lo bueno llamaré bueno y a lo malo diré malo, ¿o no? Amén. Es así, cometió pecado porque ella se apresuró, pensaba que ya no iba a tener hijo, que era estéril, pero y se reía también cuando Dios le decía a Abraham, vas a tener un hijo de Sara. Y ella escuchando ahí, como todas las mujeres, escuchando ahí por detrás la conversación, diciendo, y se empezó a reír, ¿no? Se empezó a reír ¿de quién? De Dios, de la palabra de Dios. Se empezó a reír. Entonces tenía incredulidad. Entonces vemos, y después Dios le da el hijo de la promesa. Concibe. Se ve el poder de Dios ahí manifestado. No hay que moverse por vista, hay que moverse por el poder de Dios. ¿Cómo manejar los problemas? ¿Cómo está manejando los problemas? ¿Cómo manejar los problemas? ¿Son manejados por el temor? ¿Son manejados por la conveniencia, por la lógica? Nosotros vemos, tengo ahí, el pastor Mason dejó películas, y una de esas películas que son antiguas, son en VHS, ¿no? Y una de esas son de jóvenes, hablan de jóvenes. Ahora había un mensaje de jóvenes que duran 30, 40 minutos, y lo que pasa es una historia que creo que es repetida. Bueno, hay un joven, una chica que se enamora de un chico que era incrédulo,
están ahí juntos y después tienen relaciones y queda embarazada. Y el chico no quiere saber nada. Y más, le dice que tiene que abortar. ¿Por qué? Porque él decía que tenía sus sueños, tenía sus anhelos, tenía sus metas, su profesión, todo lo que le esperaba. Y ella también lo convence a ella de eso. Y bueno, ella después recibe a Cristo, mejor dicho, no confía en Cristo, en ese momento que quedó embarazada, después confía en Cristo, se aferra a la promesa de Dios, y ahí ella tiene el hijo. Porque lo lógico era, sí, lo lógico y lo que, o sea, el discurso humano de hoy es eso, de que vos si tenés un bebé y se interrumpe con tus sueños, está listo, desligate. Pero eso dice la Biblia muy claramente. No matarás, ¿o no? No matarás. Es un bebé, tiene una vida. Entonces, no siempre hay que manejarse por la vista y aconsejar siempre con la palabra de Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades. No sé qué problema está pasando vos, no sé qué dificultad está pasando vos, pero la cuestión es que Dios sí la sabe y tenés que aferrarte a las promesas de Dios, aferrarte a la verdad de Dios y no cambiarla, confiar en lo que Dios dice. Moisés confió y de esa forma Dios le demostró, se manifestó y ellos siguieron y después pudieron llegar a la tierra prometida de la mano de Josué. Otra cosa más que hace un hombre que no es un buen líder, no es un hombre que cumple con el rol que Dios le ha dado, es un hombre que critica, juzga y condena. Y vamos a ver el versículo 15 en adelante, porque vimos la mitad de la historia. Vemos que hasta ese momento Tamar se pone al costado del camino y allí se va a cruzar con Judá. Verso 15 dice: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Eso en esa época era similar a lo que ahora es un carnet de conducir o un DNI. Era lo mismo que certificar la identidad de alguien. Dice, continúa: y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió la ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces se volvió a Judá y dijo: no le he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Verso 23: y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, porque fue concebida Tamar, dice, fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea, ¿qué dijo? Quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Y bueno, después continúa el versículo 27 al 30. Pero es alguien que critica, juzga y condena. Judá había pecado. ¿Quién sabía que había pecado? Tamar solamente. Tamar. Pero, ¿por qué? Porque no estaban casados. Pero ella había pecado, no era de conocimiento público. Ahora, Tamar quedó embarazada.
Y si alguien queda embarazada, eso con el tiempo es de conocimiento que público, ¿no? Por esa razón, a los 3 meses la llevan, se dan cuenta y dicen, mirá, ha fornicado. ¿Y cómo él fue? Él fue rápido ¿en qué? En condenar, en querer juicio. Vamos, ¿cómo va a hacer eso? No puede hacer eso. Está mal, quemadla. Fue similar a lo que dijo David. ¿Se acuerdan? David cuando le cuentan la historia de un hombre que tenía una sola ovejita, la cuidaba, la atendía, y viene una visita y un señor que tenía un ganado, muchas ovejas, para atender esa visita que venía, le roba a este hombre, a este anciano, se podría decir, y le quita su única oveja y la sacrifica. Y entonces dice David, ¿cómo va a hacer eso? ¿Quién es ese hombre? Que muera, que sea así pagado. Y después Natán dice, ese hombre eres tú, vos hiciste eso. Entonces somos rápidos ¿en qué? En condenar, rápido en criticar, rápido en ver el pecado del otro. Eso fue Judá, porque él no se juzgó a sí mismo. No dijo, estoy mal, estoy equivocado en no dar por mujer, estoy equivocado en no cumplir con la palabra que dije, y estoy equivocado en no dar descendencia, o sea, seguir con la descendencia, con la línea. Estoy equivocado y estoy errado y he pecado al tener relaciones con alguien que él, a su modo de entender, ¿quién era? Una ramera. Era una ramera. Es eso. Él no sabía que era Tamar. Él lo hizo por ignorancia. Y él entonces pecó y fue intencional en eso. Entonces él no se juzgaba a sí mismo. Él no miraba de esa forma, no se miraba con esa condenación que sí miraba a Tamar. Y por esa razón, Tamar usa ¿de qué? Se podría decir, de su astucia, y le dice, mira, esto es lo que pasó. ¿Tuvo mal lo que hizo Tamar? No estuvo mal. O sea, tuvo mal que se haya ofrecido como ramera, eso sí, pero lo que hizo es decir, mira el bordón, mira esto. Eso fue algo que, una ocurrencia que tuvo. Y por medio de eso, bueno, ella salvó, ¿qué cosa? Su vida y la vida de su hijo, del hijo de Judá. Te pregunto, ¿cómo sos? ¿Sos rápido en condenar, en criticar? ¿Sos rápido en condenar? Los discípulos juzgaron y condenaron a María cuando rompió el perfume de gran precio y se lo derramó a los pies de Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Dijeron, qué bien, María, qué bueno que diste todo tu tesoro más grande. Era 200 denarios lo que valía ese perfume. Un sueldo de un año, o sea, todo el sueldo de un año o de 2 años aproximadamente, 1 año y medio. Derramarlo a los pies de Jesús por un solo momento. ¿Y qué es lo que ellos decían? No lo festejaron, no la alabaron. Es más, la criticaron y la condenaban. Judas fue el primero. ¿Por qué? Porque él quería robar, ¿verdad? Dice, ¿por qué no se lo dan los pobres? ¿Por qué no se fue ofrecido para los pobres? ¿Por qué? Porque él sacaba del dinero. Pero luego, en Mateo dice, todos los discípulos decían lo mismo. En vez de alabarla por algo bueno, algo grande que hizo para el Señor, ellos lo criticaban, la juzgaban, la condenaban. ¿Por qué? Porque ellos se mantenían pasivos, mirando la escena y no hacían nada. No le otorgaron el valor que Jesús se merecía. Por eso Pedro, también vemos eso, que él cuando ve la transfiguración, ¿cuántas ramadas hace? Cuando ve a Jesús, a Samuel y a Moisés, si no me equivoco, o Elías y Moisés y Jesús. ¿Hace cuántas ramadas hace él? 3. Como diciendo, bueno, los 3 están en la misma posición, en el mismo lugar. Y ahí se escucha la voz, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que a él adorar. Dice. Entonces hay que, y ahí se ve claramente que Jesús es el Dios. Y Pedro no está atribuyéndole el valor que se merece. Y vemos que esta mujer sí le está atribuyendo el valor. En Juan 8, ahí lo voy a leer. Juan capítulo 8.
Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Entonces vemos a alguien que fue dominado por el miedo, fue dominado por la vista, por la lógica, por la conveniencia, no por la fe en la palabra de Dios. Y vemos a alguien que está acá juzgando y condenando rápido, y no juzgando y condenándose a sí mismo. Dice en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado a él les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ven acá que Jesús no vino para condenar, porque Dios dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Juan 3:17. Entonces Jesús está aplicando eso. Jesús no, cuando los discípulos querían, porque no lo recibieron los samaritanos en una aldea, camino de la Pascua, y le dijeron, los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Entonces dijeron, ¿qué, Señor, quiere que hagamos descender fuego del cielo y los consuma a ellos? Y él dice, no, porque el Hijo del Hombre no vino para perder, sino para rescatar a los perdidos. Él no vino para perderlos, o sea, él vino para poder salvar. Y vemos que el hombre que ha inclinado hacia eso, quiere, hay nomás juicio, le hace el mal o pecó, ahí está, que se haga justicia. Pero cuando es al revés, no, ¿verdad? Cuando es al revés, no, quiere qué cosa, misericordia, quiere perdón, quiere gracia. Vemos acá que Jesús no la condenó, pero también no por eso le dijo, bien, seguí haciendo lo mismo. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Le dijo un mensaje de qué cosa, de santidad. Viví ya no pecando. Fuiste contra el adulterio, ya no lo hagas más. No lo hagas más. Vemos que Jesús no la condenó, pero sí le exhortó, sí le confrontó con su pecado, porque le llamó pecado, no le llamó un error, le llamó pecado. Entonces, Judá la condenaba, pero después dijo, más justa es ella que yo. Dijo eso. Porque yo dije una promesa, no la cumplí, y estaba incumpliendo al mandato de Dios de dejar descendencia, y por medio de esa descendencia, vamos a ver en Génesis 38, quién sale, dice en versículo 27. Bueno, siempre en Génesis 38, versículo 27 dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno y la partera tomó y la ató a su mano, un hilo de grano, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Entonces, Fares fue el primogénito, y por medio de Fares, ¿quién viene? Un rey muy preeminente, muy famoso, que se llama David. David viene por medio de Fares. Y después unos 1000 años después, ¿quién viene por medio de la descendencia de Fares? Jesucristo. Jesús, el Rey de Reyes. Vemos entonces que aún en esta historia oscura, como quien diría siniestra, vemos que acá sale el ascendente de Jesús, o sea, alguien que está, que forma parte de la genealogía de Jesucristo.
Y Tamar es nombrada en la genealogía de Jesús. ¿En el libro de qué? De Mateo. Y Mateo estaba preferentemente destinada ¿a qué audiencia? A los judíos. Y los judíos no nombraban a mujeres en la genealogía. ¿Por qué? Porque la consideraban inferior en cierta forma. No era algo común legalmente nombrar a mujeres, pero allí en la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, nombra a Tamar, la nombra a 4 mujeres, y dentro de esa está Tamar. Entonces Judá, sí, fue rápido en condenar, fue rápido en juzgarlo, en criticarlo. Pero eso es lo que hace alguien que es pasivo. Porque es más fácil que criticar que tomar responsabilidad y hacer. Es más fácil eso. Es más fácil ver cómo están jugando un partido de fútbol y gritar al televisor, no gritarle, no, ¿por qué no te pase? Y hacer esto y hacer aquello. Pero después cuando uno está ahí, en la cancha, y sabe que no responde, es otra cosa. Entonces, Judá tuvo que cambiar eso y reconoció su pecado. Así que, como conclusión, te digo, no sea dominado por el miedo, no sea dominado por la lógica, no sea dominado por un espíritu crítico y de condenación, que pueda liderar de manera bíblica. Lo contrario del miedo, ¿qué es lo que es? El valor, el coraje. Dios dice que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Te dio un espíritu de poder. Es un poder y un valor que se encuentra ¿en quién? ¿En uno mismo? No, en Jesús. Tenés miedo frente a la situación que se avecina, por la tormenta que viene. Confía en Dios. Él te va a dar el valor para avanzar. Es por eso que David pudo mirar a los ojos al gigante, a Goliat, y decirle, te voy a cortar ¿qué cosa? La cabeza. Porque Jehová me da la victoria. También podemos ver, lo contrario de la lógica y el razonamiento humano, es la fe. No actuemos solamente por lo que conviene o por lo que funciona, sino que actuemos por lo que dice la palabra de Dios. Creamos la palabra de Dios y actuemos por la palabra de Dios. Tal vez te van a venir oportunidades, como decir, eso es lo que funciona, eso es lo lógico. Pero no cedas al pragmatismo, no cedas a lo que, tal vez esto es lo que me funciona bien, y por eso incumplís un principio bíblico o un mandato bíblico. Confía en la palabra de Dios y después Dios puede proveer la ayuda y la salida. Siempre lo va a hacer, siempre. Y no sea dominado por un espíritu crítico o de condenación, sino tener gracia. Juzgate a vos mismo, porque dice, con la misma vara con que juzgáis, os será medido, ¿verdad? Os será medido. No juzgue con un juicio hipócrita. No ponga la vara tan alta, porque si con esa vara también te van a juzgar a vos mismo. Y es por eso que cuando uno se enaltece, ¿qué pasa? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos actúan así, andaban señalando. Por eso Dios le dijo eso, que van a ser humillados, porque ellos se creían superior al resto. Tamar usó un medio equivocado, pero hizo algo. Mujer, todo este pasaje se aplica también en algunos principios a vos, pero esto de manera directa, Tamar usó un medio equivocado, pero hizo algo, y por eso Fares es de la ascendencia de Jesús. Por medio de él vino David y Jesús. Wow. Entonces, lo que quiero decir es que no siempre hay que ser alguien pasivo, alguien que está quieto. Tamar usó un medio equivocado, pero realmente actuó, y por medio de su actuación vino Fares. Ahora, Abigail es el ejemplo claro de alguien que es activa. Abigail fue alguien que respondió en un momento de peligro, cuando David quería matar a todo el pueblo, y Abigail salió al encuentro de David y dice, no, David, ¿cómo vas a querer matarnos a todos? Y le ofrece algo, ¿verdad? Porque su esposo, Nabal, era un necio. Entonces, hombres, si vos no estás ocupando tu rol, no estás ocupando lo que vos tenés que hacer, que no te dé cuidado, porque eso le va a llevar a una mujer a actuar y querer tomar el control de la situación.
Y muchas veces puede actuar como Tamar, que no actuó bien, o puede actuar como Abigail, puede actuar bien, pero mejor hacer lo que Dios te dice, que vos seas cabeza de hogar, bíblicamente, gobernando bien, no gobernando mal. No hay que ser pasivo, hay que ser bíblico. No esperes que la situación desborde, sino que tomes medidas bíblicas, no por tu propia medida. Así que confía en el Señor y que Él te dé la gracia, porque no es fácil la situación que solamente estar al frente de un hogar. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, para que realmente sé que he dado un mensaje general, Padre, pero que pueda haber aplicación bíblica en cualquiera de los hermanos y hermanas también, que pueda haber una aplicación por parte del Espíritu Santo, que tu Padre haya hablado, Señor, pero principalmente a los varones, Padre, principalmente a los varones que puedan ser hombres que lideran bíblicamente, no de manera como Judá, Señor, que fue dominado por la conveniencia, por lo que él pensaba que iba a suceder, no viendo, Señor, el detrás de escena, que tú habías quitado la vida de sus dos hijos, y por medio de eso no había descendencia. Te ruego, Señor, para que los hermanos y yo también, Señor, seamos fortalecidos con tu poder cuando vienen situaciones que nos desbordan. Ya sea, y también, Señor, que seamos hombres o mujeres, van a haber situaciones que nos desbordan. Que en todo ese momento que podamos confiar, Señor, en ti. Seamos solteros, seamos casados, que podamos confiar en ti y saber que cuando esas situaciones son difíciles y nos desbordan, digamos, no sé, necesito tu ayuda, Padre. Que pueda haber esa reacción, que pueda haber esa respuesta, porque realmente te necesitamos. Y tu palabra dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te pido todo esto, en nombre precioso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Te pido para que tú sanes los corazones, tú fortalezcas los corazones, levante, Señor, el ánimo, fortalece y corrija, Señor, que alguien que está siendo confrontado con tu palabra, que lo corrija, Señor, que haya acción, que haya hacedores de tu palabra. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús. Amén.